etorri al podcast Un Café con Ciencia. Hoy nos tomamos nuestro cuarto café con Nerea González, doctora en psicología e investigadora del Grupo de Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas de Biosistemac. Nerea es una de las voces que mejor representa la mirada cualitativa dentro del instituto, la que se detiene en las experiencias, en las necesidades de las personas y en cómo se viven los procesos de salud. Su forma de trabajar es tranquila, cercana y muy cuidadosa con los detalles. Hoy hablaremos de cómo su perspectiva científica puede ayudarnos a comprender mejor la salud y conoceremos un poco más a la persona que hay detrás de la investigadora. Ongi etorri, Nerea. Eskerrik asko, Ana. Vamos a empezar un poco hablando de tu profesión y trayectoria. ¿Cómo explicarías tu investigación a un grupo de jóvenes de cuarto de la ESO? Bueno, esta es una pregunta a la que ya me he enfrentado en casa, porque tengo hijos que han pasado por eso y están en estas edades. Y entonces una de las cosas que yo les intento explicar es, por un lado, intentar dar respuesta a cosas que ocurren en el día a día, cosas normales, no solo relacionadas con la enfermedad, ¿no? Con enfermedades, porque podemos pensar que investigamos en enfermedades, que es cierto, en parte, pero también investigamos en cómo prevenir llegar, ¿no?, a esas enfermedades. O sea, cosas que nos ocurren en el día a día, mirado desde una perspectiva de cómo podemos encontrar recursos para mejorar, ¿no? Para mejorar como personas individuales y también mejorar el sistema, ¿no? O sea, la sociedad, el sistema que nos atiende, tanto desde la salud como desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces yo les intentaría decir que es una manera, eso, poner una mirada, que tú utilizabas esa palabra en la introducción, una mirada a tratar de hacernos mejores personas, ¿no? Y de crear un ambiente y una sociedad mejor, ¿no? Desde cada uno, desde el rol que ocupa, ¿no? Desde lo que hacemos. Y tratar también, que esto es algo que le he escuchado a alguna de las compañeras que han participado en actividades previas aquí del instituto, intentar responder a preguntas que nos pueden surgir en el día a día, preguntas del día a día. No necesitamos hacer grandísimas preguntas o muy complejas, sino cosas que nos ocurren en el día a día, dudas que nos surgen. Eso, ¿cómo podríamos resolverlo desde la ciencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que más te engancha de tu trabajo y por qué? Trabajar con personas. A mí lo que más me engancha es trabajar con personas. Por eso para mí trabajar con personas y para personas, es decir, trabajar con vosotros y vosotras, por supuesto aquí, y trabajar para personas a las que intentamos mejorar su vida, ¿no? En la situación en la que se encuentre, ¿no? Y por eso lo que comentabas de esa mirada cualitativa, ¿no? Por eso para mí es tan importante y es una de mis pasiones, por así decirlo, ¿no? Dentro de toda la investigación que hacemos y todas las tareas que hacemos, para mí esa mirada en profundidad, esa mirada al detalle y ese prestar atención a cómo cada uno y cada una entendemos lo que nos ocurre, es una de las cosas que hay muchas más, afortunadamente, pero es una de las cosas con las que me quedaría. Cuéntanos algún momento de tu carrera profesional que te haya marcado, para bien o para mal. A ver, podría decir el principio de mi carrera profesional, cuando me propusieron, yo trabajaba en otro mundo diferente, también con personas, pero en otro enfoque. Y cuando me propusieron empezar a trabajar en investigación, para mí era todo aquello muy nuevo y fue una época de explosión en cuanto a la novedad, en cuanto a todo era aprendizaje, ¿no? Todo era abrir la mente, ¿no? a saber más y a querer saber más, ¿no? La cantidad de preguntas que se te abren, ¿no?, delante de ti.
y esa posibilidad que ofrece el ámbito de la investigación para, como decía antes, pues ir respondiendo a muchas, no todas, pero muchas de esas preguntas, ¿no? Entonces, marcaría por un lado el inicio de la carrera. Luego, para mí, otro hito fue la defensa de la tesis doctoral, hace ya unos años. Fue un proceso largo, un proceso no exento de dificultades. Pero bueno, pues para mí fue un gran éxito personal y colectivo. O sea, personal en cuanto a que pues yo fui la que defendí la tesis, pero detrás de todo el trabajo de la tesis había mucha gente que me ayudó y mucha gente que participó, ¿no?, del proyecto en el que estaba basada la tesis. Y luego el comienzo de trabajo de forma más continuada en Biosistema, en el instituto, también diría que ha sido un punto de inflexión en cuanto a trabajar, porque yo hasta empezar a trabajar de forma más continuada con Biosistema trabajaba en la unidad de investigación de un hospital aquí en Euskadi, y entonces es un trabajo más cercano, digamos, al profesional, ¿no?, que investiga, incluso igual más cercano al paciente, a la paciente, y el trabajo aquí en Biosistema, que es no exento de esa parte de conexión, por supuesto, con el sistema, con el profesional y los usuarios, los pacientes, pero más cercano a la mejora en el sistema, ¿no?, en cómo el sistema funciona, en cómo, entonces ese cambio de perspectiva también, ¿no?, que también es enriquecedor y es complementario a todo lo demás, ¿no?, y que también esto supone otra apertura de mente, ¿no?, otro cambio en la perspectiva y otra posibilidad de aprendizaje. Hagamos, si te parece, una breve pausa para tomar un sorbo, bueno, de café o agua, lo que tengamos a mano. Y ahora, a ver, cuéntanos un poco más de tu día a día. ¿Eres más de café, té o infusión para empezar la jornada? Yo soy de café, me gusta mucho el café descafeinado, porque si no, pues bueno, para mi salud es mejor, pero me gusta el té, me gusta el café, me gusta la infusión, pero empiezo con café, para empezar con café, sí, algo así, con ese olor del café, esa intensidad del olor y tal, sí. Cuando trabajas en proyectos complejos, ¿tienes alguna rutina o manía curiosa? Manías, creo que no. Igual alguien que trabaje conmigo podría decir otra cosa, que no lo sé, pero manías no. Rutina, pues intentar ver y oír. Es decir, por un lado, ver todo lo que hay escrito sobre el proyecto, ¿no?, lo que haya, y entonces intentar empaparme, ¿no?, y intentar conocer lo más en profundidad posible el proyecto. Y que también sé que es algo que es parte que te lleva un tiempo, no es algo que puedas, ese conocimiento más todo en profundidad del proyecto lleva tiempo, en la medida en que empiezas a trabajar en las diferentes actividades y empiezas a proyectar todo lo que tienes que hacer, ¿no? Pero como rutina, sobre todo eso, y hablar mucho con las compañeras y los compañeros con los que vaya a compartir el proyecto, para compartir un poco impresiones, para compartir ideas de cómo nos podemos organizar, de lo que vemos que, ¿no?, cómo prevemos, e intentar marcarnos, pues eso, repartos de tareas y plazos, e ir viendo todo en ese conjunto y estar muy cerca los unos de los otros, sobre todo al principio, hasta que tenemos más o menos el ritmo ya un poco adquirido del proyecto, ¿no? Pero nada, creo que nada muy especial, yo creo, ni nada raro. ¿Qué te ha enseñado la ciencia sobre ti misma o sobre la vida? Muchas cosas, pero ¿qué me ha enseñado la ciencia? Sobre mí misma, me ha enseñado mucho la ciencia y la vida en general, ¿no? Me ha enseñado mucho a relativizar, ¿no? Y quizá esto también lo diga desde la edad que tengo ya ahora, ¿no?
que no es lo mismo cuando empecé, ¿no? Hace ya unos cuantos años en este mundo de la investigación. Y entonces, a saber darle importancia a las cosas que lo son importantes, y otras, pues eso, ese sentido de relativizar y no pensar que todo a la vez es importante, que todo es, ¿no? tiene el mismo peso, porque eso ayuda a tomar decisiones, ayuda a ver cómo, ¿no? qué esfuerzos dedicar a cada actividad, ayuda también en el trabajo grupal, ¿no? En el trabajo en equipo que hacemos aquí en el instituto. Entonces me ayuda mucho a relativizar, por un lado. Y también de la vida en general me ha ayudado a ver que, aunque esto parece una verdad de perogrullo o algo que es algo constitutivo de la investigación per se, que es que un proyecto, todos los proyectos nos abren, o sea, puedes responder a las preguntas que te planteas cuando diseñas el proyecto, y lo bueno que tiene esto es que te abre el mundo a otras preguntas que surgen, ¿no? O sea, esto nunca tiene un fin. Siempre tienes posibilidades de mejorar, y con los proyectos intentamos mejorar el área en el que trabajemos, ¿no? En cada uno de los proyectos, y te abre nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas posibilidades a nuevas ideas, nuevas posibilidades a nuevas personas con las que trabajar, nuevas posibilidades a nuevos objetivos, ¿no? Entonces, para mí es una, entre otras muchas, es una de las grandes, bueno, pues no sé si descubrimiento es la palabra, pero y que en ese sentido pues también me ha abierto mucho la enriquecedor. Sí, exacto. Para ir cerrando, te lanzo algunas preguntas un poco más personales. Si pudieras darle un consejo a tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías? Pues le diría, no des tanta importancia a todo en general, en relación a lo que te decía antes de lo del relativizar, ¿no? A mi yo de hace 20 años. Le diría, el mundo delante de ti está lleno de posibilidades, y tú eres muy capaz de afrontar los retos que te vienen, y disfruta del proceso, disfruta mucho del proceso, porque ese aprendizaje que te vas a llevar pues es increíble, ¿no? Entonces, y vive, pues eso, cada momento, sin centrar tanto el esfuerzo en el mañana, sino en lo que cada proyecto, lo de cada tarea, lo que cada persona te aporta en cada momento. Si tu trabajo en investigación ahora fuera un café, ¿qué tipo sería? Un café intenso. Un café intenso, intenso en el sabor, sí, cafeinado, ¿no? Porque antes decía que yo soy más de café descafeinado, sería un café con cafeína, y con un poco de azúcar para hacerlo, pues eso, para esa parte también de abrir el paladar, ¿no? Y abrir la capacidad de disfrute. Sí. Vamos despidiéndonos ya. Cuéntanos cuál es tu próximo reto o proyecto en mente. ¿Qué viene ahora en tu camino? Pues o sea, afortunadamente vienen muchas cosas, ¿no? Pero en el proyecto Hope for Kids, que recientemente hemos empezado, viene una posibilidad, se nos abre una posibilidad de mejorar o de mejorar, por un lado, de forma general, ¿no? Tanto a nivel local en Euskadi como a nivel europeo, y de ofrecer recursos y de facilitar y herramientas ¿no? Para mejorar la atención paliativa pediátrica, ¿no? Los cuidados paliativos pediátricos,
Y entonces el reto es... el reto, por un lado, es, por supuesto, dar respuesta a todas las tareas que tenemos en el proyecto, y también acompañar, ¿no?, y facilitar todos los recursos del proyecto, ponerlos al servicio de Osakidetza, de los equipos que se están conformando en Osakidetza, ¿no?, que es una apuesta de Osakidetza para también trabajar en los cuidados paliativos pediátricos. Entonces, el reto y la posibilidad que nos ofrece este proyecto de facilitar información, recursos, herramientas a Osakidetza para poder poner, ¿no?, al servicio de estas personas, ¿no?, de niños y niñas y de sus familias y de los profesionales que les atienden, ¿no? O sea, que por un lado es un reto más a nivel interno de trabajo nuestro, pero también yo creo que eso es una posibilidad, ¿no? Quiero pensar en ese sentido de que en ese sentido de la apertura y de los beneficios que se pueden obtener de este proyecto, ¿no?, para el sistema también. Y por supuesto, si es para el sistema, es para todos los implicados en el sistema, y los primeros y los últimos, ¿no? O sea, a los que creo que tiene que ir dirigido esto es a los niños y las niñas que bueno, pues y a sus familias, ¿no?, que les toca vivir esta realidad, ¿no? No quiero irme sin lanzarte una pregunta que se me había quedado en el tintero. ¿Qué mensaje darías para fomentar las vocaciones científicas entre niñas y niños? El mensaje para los niños y las niñas es un poco lo que te decía antes respecto a cómo se lo explicaría a ellos, ¿no? Si fuese, bueno, cuarto de la ESO, o bueno, niños y niñas, de que la ciencia les ofrece esa posibilidad de ir respondiendo, ¿no? Y de ir contestando el por qué ocurren, ¿no?, cosas, y por qué y cómo puedo hacer para, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para, ¿no? Es decir, los niños y las niñas que tienen afortunadamente, que esa explosión de imaginación y de creatividad, ¿no?, pues la investigación les puede ayudar a decir cómo, ¿no?, responder a muchas de esas preguntas que les surgen. Y si me repites, porque estaba pensando, se me había ocurrido otra cosa. Para fomentar las vocaciones científicas, ¿qué les dirías? Vale, yo no tanto a ellos, o sea, y a ellas, o sea, como niños y niñas, sino al sistema, ¿no? Al sistema en general y al sistema educativo. Les diría también intentar introducir, que yo entiendo que hay una serie de contenidos que son los que hay que impartir, ¿no?, en educación, pero que intenten abrir, y sé que se hace, o sea, y que hay mucho profesorado que intenta hacer el esfuerzo de introducir esos contenidos de otra manera, ¿no?, la creatividad y promover la imaginación, ¿no?, potenciar la imaginación que es tan grande en estas edades, ¿no?, y facilitar que ellos participen del hacer, ¿no? También no solo cuánta información les damos y cuántas cosas les contamos, sino que también haciendo y practicando se aprende mucho, ¿no? Entonces, y hay vocaciones de tanto tipo, pero tienen que escuchar a gente que están muy vocacionadas con lo que hacen, con sus profesiones, ver cómo lo hacen, experimentar cómo lo hacen, ¿no? Es decir, no quedarnos solo, que también es importante, pero no quedarnos solo en el qué, en el contenido, sino el para qué, en el cómo y en el quién hace eso, ¿no? Entonces, intentar pues, abrirles la mente en ese sentido también. Bueno, esto ya toca su fin. Eskerrik asko kafea hartzeagatik. Síguenos en YouTube, en LinkedIn y comparte este espacio donde acercamos la ciencia y las personas. Hurrengo zurrupada arte. Eskerrik asko.